Muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Canal 12. Cerramos la semana, felicitamos a todos los padres en su día y este día en especial nosotros vamos a continuar hablando del tema del momento. Vamos a hablar de lo que está pasando con el sistema carcelario y con el traslado de reos que se hizo ayer en el centro penitenciario de Cojutepeque. ¿Con quién vamos a hablar sobre esto? Pues con el director general de Centros Penales, Rodil Hernández, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a este estudio de Canal 12. Muy buenos días, Manuel. Un saludo muy cordial, ¿verdad? Para ti, felicidades. Es el Día del Padre. Felicidades también a todos los padres que pues celebramos también, ¿verdad? En mi caso, este día, pues un día dedicado a los padres. Felicidades a los padres también y quiero dirigir un saludo muy especial a los padres del Gabinete de Seguridad, ¿verdad? Quienes, pues nos tocó una tarea un poco compleja, ¿verdad? Complicada, pero Una ahí tarea estamos 724, digamos. 7/24, ¿verdad? Porque también tenemos que dedicar un tiempo de calidad también a nuestras familias y a nuestros hijos. Muchas felicidades. Bueno, Rodil, gracias por estar con nosotros. Ayer, bueno, se produjo este movimiento en el Centro Penal de Cojutepeque. ¿Cómo se llega a esta decisión? ¿Cómo se traslada toda la gente que estaba albergada en este reclusorio y se distribuyen en el resto de penales del territorio nacional? Bueno, mira, la decisión de cerrar este centro penal y de movilizar a los más de 1.282 reos que habían en este centro penal no surge de la noche a la mañana. Este es un proceso que hemos venido trabajando y hemos venido diseñando en el Gabinete de Seguridad a efecto de darle cumplimiento al Plan El Salvador Seguro, a efecto de darle cumplimiento, en este caso particular, a las medidas extraordinarias de seguridad, pero sobre todo a ir resolviendo una realidad que en nuestro país se da, y es que hay una cantidad de centros de reclusión que ni siquiera fueron diseñados para cárceles y que hoy por hoy se encuentran en muchas situaciones de vulnerabilidad, comenzando desde su ubicación geográfica, ¿verdad? Y el caso de Cojutepeque era como quizás el más emblemático. Un centro penal que fue construido, imagínate que el terreno fue comprado en el año de 1928, ¿verdad? Y ahí se ha venido instalando una serie de edificaciones, fue Bartolinas municipales, fue Bartolinas de la policía, me cuentan que ahí estaban los reos, ¿verdad? A la orilla de la calle prácticamente, cuando eran Bartolinas, en los años 50 se hizo una remodelación ya para penitenciarías, fue ocupado después como guarnición militar, etcétera. Es decir, hay lugares que se han ocupado como centros de reclusión por la necesidad, pero que no reúnen las condiciones. Entonces, nosotros debemos de ir encaminados realmente a generar las condiciones para que la pena privativa de libertad se cumpla en forma efectiva y en lugares adecuados. Esto es como parte de las razones o de los motivos por los cuales este centro penal se nos convierte ya hoy como en un primer paso y en un paso emblemático realmente para irle dando respuesta a este tipo de situaciones. Definitivamente que el centro penal de Cojutepeque estaba ubicado en pleno corazón de esa población, ¿no? La alcaldía municipal incluso estaba muy cerca, escuelas, iglesias y obviamente pues un centro de reclusión tiene que estar un tanto aislado, ¿no? Del resto o de la vida de una población como Cojutepeque, ¿no? Sí, lo ideal es eso, ¿verdad? Lo ideal es que los centros penales queden alejados de las áreas de concentración urbana, que los centros penales no interfieran con la actividad, digamos, diaria de una comunidad, ni tampoco se vea interferido por la actividad diaria de una comunidad. Fíjate que, por ejemplo, una de las condiciones, de las situaciones complejas el día de ayer, se trataba precisamente el hecho de cómo hacemos el abordaje de los reos, porque ni siquiera hay una área de lo que nosotros denominamos embarque y desembarque, ¿verdad? Ahí lo que tenemos es que el reo prácticamente sale al área administrativa y ya está en la puerta, ya está en el portón, y en el portón una vez tú lo abres ya estás en la calle. Sí. Todas estas no son condiciones adecuadas, ¿verdad? Se utilizaron más de alrededor de 30 buses, unidades especializadas de la policía, de Fuerza Armada, que tuvieron que ser, pues, digamos, parqueadas, ubicadas en la calle principal, ¿verdad?, de Cojutepeque. Entonces, eso te demuestra, o eso le demuestra a la población, las condiciones vulnerables del centro, ¿verdad? Entonces, con esto estamos dándole una respuesta a la situación problemática de tener centros penales dentro de las ciudades,
y también, en este caso muy particular, un beneficio a toda la población de Cojutepeque. Ahora bien, el 11 de junio fue que usted anunció que iban a clausurar este reclusorio y dijo en ese momento que aparte de la mala ubicación del penal, también que se había detectado irregularidades con el personal, que habían detectado ustedes una red de corrupción. Sí. ¿Cómo es esta situación? Bueno, mira, ahí estamos viendo imágenes, ¿verdad? Sí. Del centro penal de Cojutepeque. Del traslado de ayer, Del ¿no? traslado, pero tú ahí puedes darte cuenta de la ubicación, de la cantidad de personas que transitan alrededor, contiguo. Nuestro colindante, nuestro vecino principal del centro penal es la alcaldía municipal. ¿Te imaginas el flujo de personas que hay diariamente en la alcaldía, buscando servicios, atención, todo lo que la alcaldía municipal brinda? Nosotros no podemos interferir con ese flujo normal y diario de personas, por ejemplo, pero alrededor del centro penal hay dos de las calles principales. Ahí pasaban los buses departamentales, interdepartamentales, una cantidad de personas. Al otro lado del centro penal está lleno de negocios. Colindante con nuestras paredes hay todos los patios de esos negocios. Cantidades increíbles de personas circulando diariamente. El centro penal además tiene una capacidad para 400 personas y tenía 1.280. Estamos Una hablando de condición 800 personas más. ¿verdad? Una cantidad de hacinamiento muy fuerte, el control muy débil, ¿verdad? Pero también la vulnerabilidad del centro, lanzamientos de paquetes y todo eso hacía o facilitaba, ¿verdad? Facilitaba el ingreso de ilícitos y dificultaba el control. Entonces esta decisión se toma porque, si bien es cierto, nosotros estamos seguros que hay una estructura, ¿verdad?, que está colaborando o estaba colaborando con los privados de libertad, también no podíamos seguir indefinidamente teniendo esta batalla diaria contra situaciones, ¿verdad?, situaciones que no iban a cambiar, ¿verdad?, que no iban a cambiar de ninguna forma. Entonces había que tomar una decisión audaz, y esa decisión audaz fue prácticamente, uno, hemos aperturado un proceso de investigación, te quiero decir, ya han sido sancionados con suspensión temporal sin goce de salario mientras dure todo el proceso de investigación, 18 empleados del Centro Penal de Cojutepeque. Hay otro grupo de empleados que está siendo también investigado, pero además se ha abierto una investigación a través de la Fiscalía General de la República para determinar si hay participación de estos en algún ilícito penal, procesarlos de acuerdo a la ley. Y por el otro lado, ¿verdad?, también tomamos las medidas ya digamos, radicales de trasladar este centro penal a otros, clausurar este centro y trasladar a los reos a otros centros penales donde podamos tener mejores condiciones de control. Ahora bien, de hecho, una de las últimas situaciones que se dieron en el penal de Cojutepeque fue, bueno, en los últimos días la muerte de un reo, ¿no? Y también uno de los procedimientos que se desarrollaron descubrieron 56 teléfonos celulares, incluso una celda solar, ¿no? Para captar energía, imagino que para cargar los teléfonos. Sí, porque fíjate que, bueno, a veces la gente dice, ¿por qué no les quitan la energía? Sí que la energía se ha quitado, ¿verdad?, del interior del centro, de los recintos, ¿verdad?, de los recintos. No hay cargadores, no hay tomas, ¿verdad?, donde ellos van a ir a cargar un celular y todo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la estructura delincuencial, ¿verdad, Manuel?, se busca todas las formas para poder delinquir. Por ejemplo, la ley también establece el corte de tráfico de señal celular, ¿verdad? Sí. Pero si este no se hace efectivo al 100%, ellos buscan o siguen buscando las formas de poder comunicarse. Porque este cargador no es una celda solar de esas que vemos en los edificios, ¿verdad? Tampoco no se trata de eso. Yo creo que ahí se magnificó un poco la cuestión. Es un cargador de estos que te venden en cualquier lugar ahora, ¿verdad?, en cualquier lugar de electrónica, pero que funciona con carga solar porque se le ingenian, ¿verdad? Ahora, eso obviamente, Manuel, no entró porque no hay visitas. Eso entró por la omisión o por la comisión de alguien que colaboró para el ingreso de ese ilícito. Definitivamente yo creo que, bueno, para toda la población de Cojutepeque esto implica un cambio para ellos y respirar un poco, ¿no? Porque incluso la alcaldesa había estado pidiendo, de hecho hace unos días ella decía, hacía el llamado directamente al Ejecutivo, decía que para ellos era una situación grave y que estaban haciendo prácticamente un llamado de auxilio, ¿no? Porque la alcaldesa, bueno, en reiteradas ocasiones dijo de que su oficina, ella tenía miedo que cualquier día aparecieran reos por ahí porque estaba pegada la pared al penal, ¿Te ¿no? imaginas? Entonces
eso te confirma la vulnerabilidad, lo que nosotros hemos dicho siempre, ¿verdad? Esta decisión no se toma en una forma antojadiza, ¿verdad? Ni arbitraria, es porque realmente el centro penal no es adecuado, ¿verdad? La infraestructura no es la adecuada para resguardar reos, fíjate bien, reos, y mucho menos reos de una estructura criminal como esta pandilla, como estos pandilleros que estaban recluidos ahí. Precisamente eso es lo que quiero que definamos para que la población que está sintonizando Canal 12 a esta hora de la mañana tenga idea, por ejemplo, de cuál era el perfil de los reos que ustedes tenían albergados ahí y que, bueno, el hecho de trasladarlos no implica que centros penales se libra de la responsabilidad de tener a esta gente, porque lo que hacen es llevarlos a otros reclusorios. A otro centro nuestro, ¿verdad? Correcto. Sí. No lo estamos dejando libre, ¿verdad? Ni nada, sino que van a otro centro penal. Pero, ¿cuál era el perfil, por ejemplo, que ustedes tenían de reos que estaban albergados ahí? Sabemos que todos son miembros de estructuras de pandillas. Sí, son pandilleros de la 18 sureños, ¿verdad? 18 sureños, son los que estaban recluidos ahí en el centro penal de Cojutepeque. Lo que pasa es que todavía no hemos hecho un proceso de clasificación en el sistema penitenciario, que es lo que estamos haciendo ahorita. Creo que ya esta clasificación de reos que se hizo allá por el año 2004, si mal no recuerdo, de clasificarlos por su estructura delincuencial, creo que ya no es viable en nuestro país, ¿verdad? Ya eso ya no es viable, ya no podemos seguir aquí teniendo a los reos porque si pertenecen a un grupo delincuencial o no, si cada vez se funda otro grupo mañana, se divide otro, vamos a estar haciendo cárceles para cada uno de ellos, como que si ellos son los que van a determinar qué es lo que el Estado debe hacer. No, nosotros estamos ahorita en un proceso, te quiero decir, de reingeniería total del sistema penitenciario. Lo que vimos el día de ayer es una acción que es parte de todo un plan gigantesco, ¿verdad?, de reestructuración, de redefinición, de reingeniería del sistema penitenciario. Los siguientes pasos tienen que ver con prácticamente darle vuelta al sistema penitenciario. Es decir, la acción que vimos ayer es una de las acciones que se debieron de haber hecho hace muchos años, que no se hicieron, pero aquí ya no lloramos sobre la leche derramada, aquí estamos tomando acciones como gobierno que van a tener como resultado un nuevo sistema penitenciario. Cambio de estructura, cambio totalmente de visión, cambio de doctrina, cambio de gestión penitenciaria, cambio que va a comenzar inclusive con un proceso de clasificación de los reos que ya fue aprobado, la reforma de ley por los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, que va a tener como norma establecer que los reos van a ser ubicados en centros penales de acuerdo a su grado de peligrosidad o a su grado de adaptabilidad a la puesta en libertad. Definitivamente esto implica pues un cambio de reglas para el manejo incluso de las visitas, el manejo de todo lo que entra y sale dentro de un reclusorio, porque bueno, en tiempos atrás, como usted mismo lo decía, se cuestionó eso, de la separación que se hacía por pandillas debido pues al peligro que existía de que se armaran trifulcas en las mismas cárceles y terminara eso pues en un baño de sangre, ¿no? Claro, de hecho la decisión que toman allá en el año 2004 surge después de una masacre, ¿verdad? Surge después de una masacre en un centro penal donde reos comunes tienen un altercado con fines fatales, ¿verdad?, con resultados fatales, muertes y una cantidad de muertos bastante considerables entre reos comunes y pandilleros que estaban en ese momento mezclados en un centro penal que tampoco reunía las condiciones para ello, ¿verdad? Yo no valoro si es bueno o malo esa decisión que se tomó. Lo que te quiero decir es que hoy por hoy ya no es sostenible. Esa decisión ya no es sostenible. Ahora bien, como funcionarios, nosotros también somos responsables de la vida, somos responsables de la gestión penitenciaria. Entonces las decisiones que tomemos tienen que estar orientadas a que se respeten toda esta serie de derechos, de garantías, la vida de las personas privadas de libertad y generemos las condiciones para que estos cambios se puedan realizar, ¿verdad? Cojutepeque fue uno de los centros penales que fue declarado en estado de emergencia cuando se anunciaron las medidas excepcionales. ¿Qué tanto aligeró esto de clausurar el penal a raíz de estas medidas? ¿Les permitió tener una observación más directa de lo que ahí estaba pasando e incluso de las condiciones en las que este penal estaba funcionando? Mira, las condiciones de vulnerabilidad ya estaban contempladas. Esto ya es una situación que se viene generando desde hace algún tiempo, ¿verdad? Nosotros sí, nuestro diagnóstico nos dice que, mira,
Nuestro diagnóstico establece que solamente hay 3 centros penales que reúnen las características de seguridad adecuadas, ¿verdad? Uno de ellos es Zacatecoluca, que ya a esta fecha y por el grado de peligrosidad de las estructuras criminales que tenemos en el país, operando en el país, ya inclusive requerirá de una serie de mejoras o de una serie de, digamos, actualizaciones, ¿verdad? En el ámbito de seguridad. El otro es el penal de Izalco, ¿verdad? Que reúne algunas condiciones por estar alejado de las ciudades, está en un complejo prácticamente que es propiedad del ministerio, no hay, digamos, zonas aledañas que pertenezcan a comunidades, a colonias, a personas, ¿verdad? Y el otro son estos 3 módulos de seguridad, perdón, de Quesaltepeque, que ya fueron diseñados bajo nuestra administración realmente como módulos para albergar privados de libertad, que es precisamente a estos módulos donde ayer movimos 1000 de los 1280 privados de libertad y 280 fueron trasladados al sector 1 del penal de Izalco. De hecho, estas son imágenes de que captamos en determinado momento en el penal de Izalco, ¿no? Para que la población se haga una idea de cuáles son las condiciones en que están los reclusos en ese centro penitenciario. Así es, sí. Pero, ¿cómo garantizan ustedes, por ejemplo, de que no se vayan a poner viviendas o no se vayan a poner comunidades en los alrededores de este reclusorio? Porque yo tuve la oportunidad de visitar, por ejemplo, Izalco durante coberturas periodísticas y bueno, definitivamente el acceso es un tanto complicado, ¿no? Pero usted sabe de que a veces con la movilización de reos también hay gente que se ubica en los alrededores por estar más cerca de la gente que está presa. Bueno, mira, ya hay una reforma de ley también, ¿verdad?, que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la prohibición de construir viviendas a cierta distancia de los centros penales que se construyan, sí, de aquí en adelante. Esa es una gran ventaja, ¿verdad?, porque ya por ley no se va a poder construir, ¿verdad?, alrededor, en un perímetro alrededor de los centros penales que se vayan generando. 2, va a haber un cambio en la gestión penitenciaria también. Es que mira, la visita a los centros penales va a ser cambiada, va a ser regulada, ¿verdad? Poco a poco hemos venido regulando. Antes habían al menos 10 personas que podían vincularse a un privado de libertad sin importar el parentesco, nada, lo que ellos dijeran, ellos iban y punto, ¿verdad? No había un registro adecuado, cada centro penal tenía un registro en un libro. ¿Te imaginas si hay 1000 reos, si hay 10 personas que pueden visitar a este reo y son 1000, estás hablando de 10.000 personas que sí, un agente, 2 o 3 en un librito, ¿verdad?, de actas, en un librito de notas, llevaba el registro y el control? Ahí había mucha situación que se podía prestar a discrecionalidades, se podía prestar a corrupción, se podía prestar a muchas cosas, pero los mecanismos de control no eran los adecuados para regular esto. Hoy, ¿verdad?, logramos una reforma de ley que limitó de 10 a 5 las personas que pueden visitar, pero además establece un vínculo de familiaridad, porque el reo tiene que tener un vínculo de familia. Eso no se debe de romper jamás, porque nosotros lo que debemos de fomentar es que el reo no pierda su estructura de vida, su estructura de familiaridad, su estructura de que le permita sostenerse dentro de la prisión, orientarse a un cambio de vida en función de su familia y que cuando salga en libertad se reintegre a esa misma familia. Lo que pasa es que si tú desestructuras eso, lo que hace es romper ese vínculo, quitarle a él esperanza y después cuando salga en libertad quitarle la forma en que se puede integrar. Pero esto debe ser regulado. Y estamos hablando también de que las visitas que entran a un centro penal deben de ser aquellas que el sistema pueda gestionar, ¿verdad? Tú no puedes permitir que entren 10.000 personas de una sola vez en un día a un lugar donde caben 500, ¿verdad? Todos esos cambios los vamos a ir generando en el transcurso de la aplicación de estas medidas extraordinarias. Cuando estas medidas extraordinarias lleguen a su fin, nuestro objetivo es que el sistema sea totalmente diferente. Rodil, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el director general de Centros Penales y lo que ha pasado en el penal de Cojutepeque. Ya regresamos.